Buenas noches, hermanos, mi nombre es Sandra Gómez y gracias a Dios voy a compartir la enseñanza con ustedes. Vamos a dar gracias. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Bendícenos en esta noche con ella, que podamos entender, Señor, lo que nos quieres hablar. Amén. Bueno, mis hermanos, la enseñanza de hoy se llama Santos y Perfectos. Y encontramos dos citas muy importantes que están. La primera en Levítico 19:2, que dice así: habla a la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Y luego encontramos en el libro de Mateo, capítulo 5, verso 48, dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aquí encontramos dos mandamientos. Dios nos manda a ser santos, nos manda a ser perfectos. Y aquí en la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 2, dice así: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Porque el Señor nos está diciendo que en medio de tanta multitud de personas, de tanta gente que existe, a nosotros nos escogió para ser santos. Él nos escoge para ser santos a fin de que obedezcamos y seamos rociados con la sangre del Señor Jesucristo. Miremos, hermanos, lo que dice en el Salmo 24. Salmo 24, verso 3 y 4. Dice así. Salmo 24, verso 3 y 4 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su santo lugar? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Entonces el Señor aquí nos hace una pequeña descripción de quién estará con Él, ¿cierto? El que tiene corazón limpio, el puro de manos, el puro de corazón, el que no eleva su alma a cosas vanas. Ahí Él está haciendo como una pequeña descripción de lo que a Él le gusta, nos enseña y nos dice qué es lo que Él espera de nosotros. Por una parte, porque fuimos escogidos y nos han dado pues muchos favores, hermano. El ser llamados de la tiniebla a la luz, eso es un favor que el Señor ha tenido con nosotros. Aparte, la sangre de Cristo, dice la Escritura, que nos limpia el pecado. Y ahora nos está diciendo que nos escogieron para ser santos. Dice así: ser santos es ser apartados del pecado para vivir una vida de justicia conforme los mandamientos. Porque realmente, hermanos, el ser santos es pretender acercarnos al santo. Eso es lo que nosotros podemos entender, que la persona que busca ser santa es la persona que quiere estar cerca de Dios, porque Él es el santo, 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 para siempre santo, y la justicia de Dios exige esa santidad. Yo no puedo acercarme al santo siendo yo una persona que no está en ese proceso de santificación, sin entender que es santo, porque es que Él es santo. Entonces Él está diciendo, bueno, son santos, buscan en las palabras que yo les he dado, cumplirlas, y de esa manera se van limpiando y se vienen acercando a mí. Miremos lo que dice en el libro de Romanos 8:27. Romanos 8:27 dice así: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Mira, hermano, que dice el Señor que es el Espíritu intercede por los santos. O sea, aquellos que estamos buscando, hermanos, acercarnos al Señor mediante la obediencia de la palabra, por la gracia que fuimos escogidos para ser rociados por la sangre de Cristo. Por ellos es por quien intercede el Espíritu de Dios. Entonces es muy importante saber, hermanos, que todos necesitamos que el Espíritu interceda ante Dios por nosotros, pero Él está advirtiendo, pero deben de estar buscando esa santidad para que podamos nosotros gozar de esos favores que otorga el Espíritu Santo. Luego miremos en el libro de Efesios 4:13. Ya retomando, ya tenemos como una breve explicación de lo que es ser santo. Ahora vamos a mirar lo que dice Mateo 5:48, que ya lo leímos, que se refiere a que seamos perfectos. Miremos lo que dice el libro de Hebreos,
el libro de Hebreos, perdón, Efesios 4:13. Efesios 4:13. Que ahí hay una declaración muy importante, hermanos, porque de todas maneras nosotros necesitamos, sabemos que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad le adoran, que por creer en el Señor Jesucristo pues nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, pero también nos ha dado el espíritu. El espíritu de Él nos los ha dado, que nos revela quién es Jesús, que nos revela las cosas, pero es importante para nuestro entendimiento, para nuestra inteligencia, los modelos. Aquí en el libro de Efesios 4:13 dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Mire lo que dice: hasta la unidad de la fe y del conocimiento de Jesús, perdón, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que la Biblia nos está poniendo de ejemplo de perfección al Señor Jesús. Entonces nosotros sabemos que desde siempre se ha hablado del Señor Jesús, aún mismo desde Génesis, pero para nosotros poder tener una idea de quién es el Señor Jesús es importante que leamos los evangelios. Hay 4 evangelios, hay 4 miradas, pero ahí está nuestro Señor. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Hay que leer los evangelios con lápiz y papel a la mano y apuntar lo que nosotros, a medida que vamos leyendo, que la Biblia nos va diciendo del Señor Jesús. Y si nosotros, de una de las cosas que podemos ver es que el Señor Jesús conocía muy bien la escritura, acto que nos toca a nosotros también hacer. Él hablaba y él respondía como decía Isaías. Él ponía las citas bíblicas. ¿No se acuerdan de aquellos que fueron? Y hablaba de esa manera, hablaba porque él tenía conocimiento de la Biblia. Cuando Satanás lo tentó, él dijo: escrito está. Entonces ahí es algo, un perfil de lo que nos están diciendo de que cómo podemos llegar nosotros a ser santos. Vemos al Señor Jesús bajo estas 4 miradas de estos apóstoles, tomamos los apuntes, oramos por ellos, porque de todas maneras, hermano, es importante tener un modelo a seguir, ya lo dijimos. Ahora miramos en el libro de Hebreos 5, Hebreos capítulo 5, 8 y 9, que esta es la parte, pues, la parte que podríamos decir que es en la que más necesitamos esfuerzo y concentración. Dice así, Hebreos 5, 8 y 9, dice así, refiriéndose al Señor Jesús: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Mira, hermano, cómo él está hablando. Él está diciendo aquí que por medio de lo que él padeció, porque de todas maneras nosotros cuando leemos los evangelios, el Señor Jesús padeció mucho, hermanos, no solamente en el momento de la cruz. Mire qué tan tremendo que cuando él estaba en medio de la multitud, dice la escritura que él conocía los corazones de las personas y él sabía quién se burlaba de él. Mira todo lo que a él le decían, que él era un comilón, que estaba poseído, o sea, un montón de cosas, y él, más sin embargo, nunca se quejó. Él era y es santo y perfecto. Entonces es nuestro modelo. Él aquí está diciendo que por cuanto lo que padeció, aprendió obediencia y habiendo sido perfeccionado. Porque, hermanos, una de las maneras por las cuales el Señor a nosotros nos perfecciona es por medio de la disciplina. Entonces miremos lo que dice Hebreos 12. Entonces ya estamos viendo cómo nos están describiendo el proceder del Señor Jesús. Y vemos aquí en Hebreos 12, 5 al 7, dice así. Y habéis ya olvidado la exhortación, Hebreos 12, dice así, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que lo recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Entonces, mire lo que él está diciendo, tan importante, hermanos. Él está diciendo que nos trata como a hijos si soportamos la disciplina. Entonces, ahí hay 2 cosas muy importantes. La primera, que él intercede por los santos.
pero también que Él trata como hijo al que soporte disciplina. El que soporte la disciplina, hermano, el que soporte la disciplina podrá llegar a ser perfecto y será tratado como hijo, nos dice la Escritura. Porque realmente, hermanos, nosotros en ocasiones no soportamos la disciplina porque nos falta ser humildes. Esa es una realidad y bueno, eso ahorita más antes lo vamos a ampliar. Sigamos mirando lo que dice Hebreos 12 en el verso 11. Dice así: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces esa es otra realidad, hermanos. A la verdad, las disciplinas no son difíciles, no son motivo de gozo, dice la Escritura, pero producen fruto apacible de justicia, porque realmente el Señor espera de nosotros también el fruto de justicia. La Biblia habla del fruto de justicia, porque el reino del Señor es justicia, gozo, paz, amor en el Espíritu. Entonces el Señor a nosotros nos está diciendo que si nosotros soportamos la disciplina, Él nos va a tratar como a hijos, porque los que no soportan la disciplina pues son rebeldes. Y no por esa causa tan triste, hermanos, es que a veces no vemos respuestas a las oraciones. Por eso a veces se hacen tan grandes los periodos, porque la disciplina no la soportamos, porque nos falta entender. Claramente Él está diciendo, si usted soporta la disciplina, yo lo trato como a hijo, porque te estás dejando moldear. Si te estás buscando apartarte de lo que sabes que contamina, el Espíritu intercede por ti porque eres santo. Entonces esas son dos cosas muy importantes que nosotros necesitamos tener en cuenta a la hora de orar, principalmente por los demás. Entonces miremos lo que dice aquí. Entonces ya hemos visto que la disciplina pues a nadie le gusta, pero hermanos, la disciplina no son golpes, ni pruebas, ni cosas difíciles, son las ordenanzas del Señor. La vida se le hace a uno difícil de acuerdo a lo que uno quiere, hermanos, porque mire, cuando los jóvenes entran al ejército, hay algunos que anhelan llegar a ser personas que aumentan en rango, entonces toleran la disciplina porque ellos quieren llegar a ser un sargento, un comandante, un dirigente importante, pero hay unos que se les hace difícil porque es que realmente no están interesados. Es que yo no quisiera esto, pero cuando uno quiere realmente las cosas del reino, pues se sujeta, porque es que el amor que yo pueda tener por aquello que me están ofreciendo es lo que me va a dar a mí esa mansedumbre para aceptar la disciplina. Dice así: recibir y seguir las normas, pero estas producen dolor. Dios nos habla de esta manera como si nosotros conociéramos la Biblia, porque realmente, hermanos, el Señor a nosotros, Él nos habla en su palabra, Él sabe quién lee y quién no, pero como Él habla, Él da por sentado que nosotros estudiamos la Biblia. Es como, por ejemplo, si yo soy una profesora de secundaria, de cestico, yo doy por sentado que mis alumnos que vienen de quinto saben sumar y leer. Yo no voy a empezar a darles suma y resta. Yo doy por sentado que ellos saben cosas. Entonces miremos lo que dice Hebreos 5:13. Entonces el Señor a nosotros, en la manera en que Él nos habla, es como para personas que ya hemos pues leído la Biblia y hacemos estudios porque estamos interesados en Él, en el reino, lo amamos, queremos saber quién es Él. Dice Hebreos 5, verso 13 y 14, dice así: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Mire lo que él está diciendo tan importante, hermanos. Él anhela que nosotros tengamos esa madurez del alimento sólido, hermano, porque es muy importante. Él está diciendo que se ejercitan los sentidos, pero espirituales, porque él está hablando de la palabra de justicia, que realmente debe entrar por nuestro espíritu. El espíritu nos debe revelar, ¿cierto? De tal manera que nos impacten estas verdades, que nos produzcan cambios. Porque mire, hermanos, que hay unos ejemplos muy importantes. Por ejemplo, Job, la palabra de Dios cuenta que Job dice que galardón le va a dar a Dios, porque cuando él le vienen todas estas situaciones, los amigos que le acusan, él dice, pues qué galardón me va a dar a Dios si yo no me comporto con integridad, qué galardón me va a dar. Y hermanos, pues realmente en el tiempo de Job, pues la Biblia no existía como ahora. No, él como sabía que iba a dar Dios galardones,
porque Dios le revela en el Espíritu a ellos. Es la revelación que el Espíritu de Dios le da a aquellos que buscan amar al Señor, agradarle al Señor. Igual, mire, el rey David dice, cuando despierte conforme a tu semejanza. Como el rey David sabía que después de que uno muere y resucita, va a aparecerse al Señor Jesús, semejanza al Señor Jesús. Si en ese tiempo todavía no existía, pues, Corintios, donde nos hablan de esto. ¿Cómo sabían? Por la revelación del Espíritu, hermano. Igual José. Mire, hermanos, que José venía caminando por las enseñanzas de sus antepasados. Y realmente es Abraham, Isaac y Jacob, el papá de José. Ellos venían en esas enseñanzas, pero ellos no sabían que fornicar era pecado. Pero José, porque sí lo supo, por la revelación que le daba el Espíritu, hermano. Y el Señor está diciendo, es que ustedes ya tienen todo el compendio completo de normas y mandamientos. Porque hay una cita que me pareció muy importante y es la que vamos a leer a continuación. Porque estas personas, a través de estas revelaciones, se santificaban, hermano. Porque aunque todos estos que estamos hablando, ellos fueron honrados por el Señor, precisamente por su proceder, aunque cometieron errores, pues hablando de David, el Señor honra a David, el Señor a través de la Escritura manifiesta el amor que le tiene al rey David, que por amor a David fue que se pudieron cumplir tantas bendiciones, ¿cierto? Aún estando él muerto. Entonces, miremos, hermano, las revelaciones en el Espíritu nos permiten santificarnos. Se dan por el amor y la búsqueda a Dios. Ellos reciben sin tener la Biblia completa. O sea, de los tres que hablamos, reciben esa revelación, aunque no tenían la Biblia completa. Digamos, pues, nosotros que tenemos, pues, estas verdades. Hermanos, vamos a buscar Hebreos 12, 2 al 23. Mientras que ustedes lo buscan, yo voy a tomar un poquito de agua. Hebreos 12, 22 y 23. Este capítulo tiene aquí en la mitad, en el verso 12, hay algo que dice así: los que rechazan la gracia de Dios. Ese es el título que tiene, los que rechazan la gracia de Dios. Y nosotros estamos en el 22. Pero antes de empezar a leer el 22, pues pongo en contexto qué sucede. El autor de Hebreos está diciendo que en ese tiempo en que Moisés iba a hablar al Señor, salían truenos, rayos, y ellos temblaban de miedo. Aún mismo Moisés dijo, estoy temblando de miedo. Y si un animal pasaba, o lo asaeteaban o lo apedreaban, porque era la santa presencia del Señor. Entonces miremos como él aquí nos dice. O sea, como empatando lo que les acabo de decir, porque como son tantos versos como para cortar, empatamos acá diciendo así. Sino que, o sea, ya no nos estamos acercando a esa montaña donde se temblaba del temor por la presencia del Señor, sino que os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Entonces mire qué tan tremendo lo que el Señor aquí nos está diciendo, que cuando nosotros venimos a Él a acercarnos, nos estamos acercando a los ángeles del Señor. También estamos acercándonos a los espíritus, bueno, no, en orden. Nos acercamos a los primogénitos que están escritos en los cielos. Acordémonos que el Señor Jesús hablaba. Él habló de Elías, Él habló de Abraham, habló de Moisés, habló de Isaac. Él hablaba de aquellos primogénitos que están escritos en los cielos. Luego está diciendo, nos acercamos al juez de todos cuando estamos en oración. Luego nos está diciendo que nos acercamos también a los, aquí lo que pasa es que en esta versión no dice, pero en esta versión dice que nos acercamos también a los centenas de millones de ángeles y también nos acercamos al Señor Jesús. Pero la parte que nos compete a nosotros es esta, donde dice, porque mire qué exquisitez lo que Él dice, a lo que nos acercamos cuando vamos a orar, hermano, a la ciudad santa, a la Sión. Nos estamos acercando al juez de todos. Nos estamos acercando al Señor Jesús y a aquellos varones
preciosos que nos trajeron bendición por su proceder. Pero la parte que nos compete a nosotros, hermanos, es esta que dice: a los espíritus de los justos hechos perfectos. Ahí entramos nosotros maravillosamente, hermanos, porque nosotros no vamos a llegar a ser como Moisés, ni como Elías, ni tampoco somos ángeles, pero Él generosamente y preciosamente nos está diciendo que cuando nos acercamos a Él, también nos estamos acercando a los espíritus de los justos que han sido perfeccionados. Esa es nuestra parte allá con el Señor, maravilloso, hermanos. El Señor es muy lindo y Él nos está diciendo a nosotros: miren el espacio de ustedes que está al lado de estos primogénitos, al lado de los ángeles, al lado de mí que soy juez de todos, también a Jesús y el espíritu de aquellos que han sido, mire cómo dice, vuelva a leer: a los espíritus de los justos hechos perfectos. A los espíritus de los justos, recordemos que nosotros hemos sido llamados por la gracia del Señor a ser justos, hemos sido justificados ante el Señor Jesús, pero recordemos, hermanos, que el justo vive por fe. El justo vive por fe, no de creer de que Dios le va a proveer todo lo que necesita solamente, sino de creer que todo esta palabra viva es la verdad y que en ella debo caminar, que debo inquirir, que debo amar, conocer y enseñar. Eso es lo que básicamente quiere decir que el justo vive por fe. Y aparte de eso dice: el espíritu de los justos que han sido perfeccionados, o sea, de aquellos que creyeron en la palabra y que soportaron la disciplina. Ahí estamos nosotros, hermano. Esa es nuestra parte. Entonces, mire, hermanos, que hay algo muy importante que nosotros tenemos que darnos cuenta, porque el Señor nos pone, uno podría decir, unos estándares muy altos, que uno podría hablar con el Señor: Señor, es que tú nos pones unos estándares muy altos, Señor. ¿Quién va a llegar a ser pues como el Señor Jesús? O con todo lo que está pasando en la vida, Señor. Pero realmente el Señor a nosotros nos da todo para poder hacer las cosas, hermano. Pero hay un impedimento que es totalmente venenoso para que nosotros seamos santos y perfectos, y se llama la autocompasión. El autocompasión, hermano, es un veneno tan terrible que es el que nos excusa a nosotros, porque nosotros empezamos a pensar que es que la vida es muy difícil, es que a mí me ha tocado muy duro, y es que a mí me toca todo, y es que yo soy la que llevo del bulto, y a mí eso se llama autocompadecerse. Uno se empieza a autocompadecerse de que las cosas son cargosas y son muy imposibles, y el Señor está diciéndonos a nosotros, pues, que el Señor Jesús nunca se autocompadejo, no se tuvo compasión del mismo. Miremos, hermano, tan tremendo lo que dice Mateo 16, 22, porque realmente uno se compadece mucho, porque uno se hace, pues en muchas ocasiones, lo digo pues por mí, que nosotros a veces nos hacemos como que la vida es muy, muy complicada, y que el mundo como está de terrible, y que con tantas cosas como uno va a hacer, porque uno ha escuchado pues que, pero es que uno cómo va a hacer esto si estamos en esta situación. Pero miremos entonces lo que dice acá Mateo 16, 22 y 23. Mateo, bueno, pues estaba leyendo acá. Bueno, pues leamos acá. Mateo 16, 22 y 23 dice: entonces Pedro, tomando aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Mire lo que él le está diciendo: ten compasión de ti. Y mire como el Señor le dijo: apártese de mí, Satanás. Porque realmente, hermano, uno se compadece porque uno dice: Señor, es que a mí me han tocado unas pruebas muy duras, y yo debería ya tener esto, o a mí me debería suceder esto. Pero, hermano, el Señor aquí claramente nos está hablando que muchas veces uno no soporta la disciplina, y que en verdad todos sabemos que nos hace falta pues ser santos. Pero realmente, si nosotros, como nos han dicho que el ejemplo es el Señor Jesús, el varón perfecto, Él claramente dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Que esa es la situación, hermanos, que a nosotros nos falta sinceramente pues esforzarnos más en ser más santos y humildes de corazón, porque Él está diciendo: para que haya reposo en nuestras almas. Entonces mire que
uno a veces se compadece porque es que esto es muy difícil y la vida es muy dura y pasan muchas cosas muy, muy horribles y uno puede argumentar con el Señor. Señor, pero es que usted mismo ha dicho que las almas son suyas, que aquí la gente viene a la vida porque usted les da la vida, porque tu palabra dice que tú nos hiciste a nosotros, que nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Y también tu palabra nos dice, Señor, que tú eres el dueño de todas las almas, Padre. Entonces uno empieza a decir que tanta gente que está sufriendo y todo esto podría ser responsabilidad del Señor porque Él es el que deja que las personas vengan a la vida. Pero hermano, el Señor a nosotros nos ha llamado a ser instrumentos del Señor porque Él nos puede llegar a decir a nosotros que la Biblia nos dice que tenemos que orar por todos. Y nosotros en ocasiones vemos nuestras vidas muy tremendas, pero nosotros podemos ver cómo pasan de cosas injustas en la vida, que nosotros no podemos a veces servir de mucho porque nos hace falta tener como una mirada más amplia de lo que pasa en la vida. Entonces, hermanos, el Señor es el dueño de todas las almas, es el Padre de todos los espíritus, pero Él a nosotros nos ha dado unos mandamientos a seguir. Mira, hermano, lo que dice el Proverbio 29. Miremos Proverbios 29, verso 2. Porque nosotros podemos pensar que Dios a nosotros nos ayuda mucho. Podemos pensar que Él nos ama y es cierto, y nos da las cosas que nosotros necesitamos. Pero Dios anhelaría que nosotros pudiéramos orar más de manera más amplia. Porque hay demasiadísimos problemas, hay mucha injusticia, hay mucho pecado y todas las almas son del Señor y todas tendremos que dar cuentas a Dios. Y a pesar de que nosotros estemos aquí en nuestra vida buscando del Señor, nosotros tenemos que tratar de lanzarnos a ser más útiles a Él, buscando esa santidad y esa perfección. Miren lo que dice acá, Proverbios 29:2. Cuando los justos dominan el pueblo, se alegra. Mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Porque, hermano, esta es una realidad que el Señor podría cambiar por nuestras oraciones. Porque cuando el impío gobierna, a nosotros nos afecta. Cuando hay un mal gobernante, a todos nosotros nos afecta, hermanos. Cuando pasan cosas, unas leyes o cuando pasan cosas gubernamentales, a todos nosotros nos afecta. Entonces Dios quisiera que nosotros nos santificáramos más, nos purificáramos más, buscáramos ser más humildes para poder alcanzar las almas que sufren. Porque, mira, hermanos, esas noticias tan tristes de estas personas que están en esos refugios, que son unos refugios solamente para 3.000 personas y hay más de 20.000. Que uno sí se pone muy triste por la vida a veces, las pruebas que uno lleva y las situaciones, pero es que esas son almas del Señor y que nosotros también nos han mandado a orar por ellas. Nos han mandado a velar por todos, porque la palabra de Dios dice en el libro de Hebreos que nosotros tenemos que orar como si nosotros estuviéramos presos. ¿Cuánta gente en la cárcel hay que no ha cometido el delito y está allá por una injusticia? ¿O cuántos dice mismo en Hebreos esas personas que en su cuerpo padecen injusticias, golpes y maltratos? Y Él dice que debemos orar como si nosotros también estuviéramos allí. Entonces, mis hermanos, la situación que nos está envolviendo a todos es que nosotros tenemos que hacer lo posible por orar por los demás, para que el Señor ayude a esta humanidad, porque la humanidad está muy apartada del Señor. Y si entre más nos santifiquemos y entre más nos perfeccionemos, más respuestas van a tener nuestras oraciones. Todos aquí sufrimos, todos queremos cosas, hermano, pero si nosotros ponemos la mirada en el Señor Jesucristo, nuestra vida va a cambiar. Apuntemos a las cosas espirituales, hermanitos. Apuntemos realmente a ese momento inevitable que es cuando nos encontremos con el Señor. ¿Nosotros qué le vamos a decir? ¿Nosotros qué le vamos a decir? No, es que nosotros... Yo tenía una compañera, hermanos, y ella decía, es que Dios a mí me quiere mucho y yo lo que le pido, Él me lo da. Y ella decía, Él me da la crema para el pelo. Pero eso es una cosa muy linda. Pero, hermano, usted y yo sabemos que la Biblia dice que hay personas que se encierran a maquinar.
Ahí es donde la oración de nosotros tiene que ir para que se destruya la maquinación del perverso. Acuérdese que cuando este profeta iba a ir a maldecir, un ángel se interpuso para que no fuera a maldecir el pueblo del Señor. Eso es lo que el Señor quiere, hermano, que aquellos que se están reuniendo para asaetear al justo en lo oculto, nosotros detengamos esas maldades, esas fechorías. Mire, hermano, un hombre de Estados Unidos muy rico, ¿sabe qué hizo? Se vino para Chile y compró hectáreas de tierra, miles de hectáreas de tierra, y la gente pensaba que él iba a hacer una industria, no sabía qué hacer. ¿Y sabe qué hizo? Compró esas hectáreas y las dio como patrimonio al gobierno. Hizo un convenio con el gobierno de que nadie podía talar un árbol allí, porque allí crece una especie de árboles de las más grandes que hay, hermanos, en la creación. Necesitamos que el Señor haga eso por medio de nuestras oraciones, que el Señor toque al rico. Hay gente supremamente rica, hermanos, gente que no tiene familia y que se muere y ese dinero llega a los gobiernos. Nosotros necesitamos que el Señor haga lo que hizo con Ciro, que dispuso el corazón de Ciro para que diera y construyeran el templo. Necesitamos que el Señor nos escuche estas oraciones, hermano, porque hay mucha injusticia en los niños. Los niños están desamparados, hermano, los ancianos. Hay una sentencia muy importante, hermanos, que está aquí en el libro que queda antes de Mateo, y que es algo que realmente a todos nos compete. Vamos a leerla. Malaquías. Vamos al libro de Malaquías 4. Dice acá, Malaquías 4:6 dice, Él hará volver, bueno, voy a leerlos de 5. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Mira, hermanos, que eso es algo que el Señor quiere hacer. Que nosotros, o sea, que la tierra no vaya a ser herida con maldición, hermano. Él está diciendo, no vaya y sea que yo hiera la tierra con maldición, porque los papás no aman a los hijos, porque los hijos no aman a los padres. Eso es algo que el Señor quiere que nosotros oremos. Nosotros ya sabemos que Elías ya vino, porque en los evangelios nos muestran que era Juan. Y el Señor Jesús dice, a la verdad con él hicieron lo que quisieron. Pero en este contexto actual de nosotros necesitamos que los papás amen los hijos. Nosotros necesitamos que los hijos obedezcan a los padres, hermano, porque es que si hay una comunidad que es dañina, que es perversa, a todos nos afecta, seamos cristianos o no. Entonces la invitación es a que seamos guardianes, y entonces vamos a santificarnos, vamos a perfeccionarnos en busca de vivir por fe, en busca de esa humildad, para que nosotros podamos estar en esos sitios de honor a los que nos está... a las que nos habla los que leímos en el libro de Hebreos, junto con aquellos con aquellos ángeles, contra los primogénitos, contra todos estos patriarcas, hombres valiosos, que nosotros estemos allí porque aceptamos la disciplina. Bueno, mis hermanos, ya para terminar, lo que es importante en nosotros es saber qué queremos. ¿Qué es lo que nosotros queremos, hermano? Si nosotros queremos ser columna del templo del Señor, comer del maná recóndito, tener las vestiduras blancas, cada uno de nosotros sabe qué quiere. Y entre usted quiere más y yo, entre nosotros queramos más, nos tenemos que esforzar más. Y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, porque Él da fuerzas al cansado, multiplica al que no tiene el que no tiene ninguna. Y nosotros por eso, hermanos, tenemos que estar realmente, pues sí, felices y agradecidos, porque el Señor nos está diciendo cosas que nos están haciendo falta. Y también nos está diciendo aquellas cosas por las que nos va a tomar cuentas. Por eso la invitación es que nosotros concentrémonos en nuestra santidad, concentrémonos en nuestra perfección, concentrémonos en imitar al Señor Jesús y concentrémonos en velar por los demás, para que nosotros podamos, sí, en verdad, recibir bendiciones, hermanos. Que la riqueza venga a nosotros. Hay muchos niños que aguantan mucha hambre. Qué pesar que nosotros pues tenemos al Padre que es el dueño del oro y la plata, y que pues por falta de esa disciplina que nos hemos rehusado a recibir, no podamos recibir provisión para dar, ¿cierto? Porque manda el Señor muchas cosas. Entonces, hermanos, en esa sinceridad, a solas con el Señor, Padre, apiádate de mí, mírame con misericordia, ayúdame, Señor.
Pon en mí esa gracia del ayuno, hermano. La palabra de Dios muestra que estos hombres ayunaban. El ayuno rompe ligaduras de impiedad y tenemos que ayunar porque tenemos malos pensamientos y malos sentimientos. Yo digo así sin saber si ustedes los tienen o no. Pero de todas maneras, pues la palabra dice que todos tenemos corazón y de adentro del corazón pues salen los malos pensamientos. Entonces, pues por lo que está escrito yo asumo. Pero cada uno de nosotros sabemos quiénes somos y qué queremos. Y ante el Señor no le podemos dar argumentos. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, hermanos, en este momento vamos a hacer una oración. Bueno. Padre Santo que estás en los cielos, gracias te damos, Señor Jesucristo, porque tú nos amas, nos bendices y nos enseñas a través de tu santa y cálida palabra. Dios mío lindo, te pedimos ayúdanos. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, por todas las responsabilidades que tú has puesto en nosotros, pero también por tantas bendiciones, por tantas cosas que nos has dado, Señor Jesús. Tú eres lindo, puro y maravilloso. Señor, ayúdanos porque nosotros queremos servir. Nosotros no queremos que este tiempo en que estamos en la vida pase sin hacer nada, Padre. Estamos esperando realmente, Señor, aquellos prodigios, proezas, milagros, sanidades, aquellas revelaciones espirituales que nos lleven, Señor bendito, a una madurez, que nos lleven, Señor, a un nivel espiritual superior, Padre. Aquel varón dijo que Daniel tenía espíritu superior, Señor. Tú no haces acepción de personas. Danos la bendita gracia, Señor, de santificarnos, de perfeccionarnos. Danos esa mansedumbre, Dios mío lindo, para no estar nosotros quejándonos por la vida que nos ha tocado o por las cosas que estamos pasando, Señor, si a la larga todo es pasajero y el que hace tu voluntad permanece para siempre, Señor. Danos de tu espíritu, Señor, danos de tu gracia para poder ser felices y compartir, Padre lindo, papito, ayúdanos, Señor. Queremos nosotros tener para dar. Despójanos, Señor, de todo peso que asedia, de todo pecado. Si tú antes, Señor bendito, nos estás ayudando a que vivamos felices y a tener todo, Señor. Alábanos con tu sangre preciosa y libértanos, Señor, de toda mentira de Satanás, porque tú viniste a hacer las obras del diablo y nosotros hemos creído, Señor. Tú eres nuestro y nosotros somos tuyos, Señor. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza y la gratitud. Gloria a Dios, hermanos. Amén.